En la imagen tenemos como dos partes, ¿verdad? Que son preponderantes. Eh, Está una parte que incluye a todo el mundo natural o toda la parte eh, de los ríos, las montañas, los árboles y la comunidad, como el estado, el estado de bienestar, ¿verdad? De la gente. Y bueno, hay otra parte en donde vemos una máquina eh, y hay todo un escenario ya intervenido. Entonces, un escenario que ya ha sido ocupado para favorecer una industria, ¿verdad? Entonces, esa es como la división en la imagen, es una izquierda-derecha, ¿verdad? Eh, en la parte donde tenemos la población que se pronuncia contra esa irrupción de su territorio, encontramos hombres, mujeres, niños, niñas, y se están pronunciando por la defensa de ese territorio y oponiéndose a la idea de desarrollo que se les quiere imponer. En el otro lado, pues tenemos ya ese panorama desolador, donde se ha aprovechado los recursos naturales de una región para el bienestar de una industria. Y bueno, encontramos símbolos como las tres montañas que representan el Gólgota. Ahí está un cuerpo de hombre crucificado, que es un campesino, que representa a todas esas personas que han fallecido en esa defensa, que han perdido esa lucha y han dado hasta su sangre hasta el último momento defendiendo el territorio. Está la flor, también en la cruz, que representa pues también ese despojo que se hace de la vida, de las otras, de los otros seres vivos, ¿verdad? Que también padecen esa extracción, que también padecen esa irrupción en el territorio, y el agua, ¿verdad? Que es el bien natural primigenio para todas las formas de vida que también es contaminada y es mal usada y es incluso utilizada como vehículo para deshacerse de los desechos que producen las industrias y con eso se extiende también en el territorio y en otros territorios el malestar que provoca también estas industrias, ¿verdad? Entonces la imagen juega con esas dos partes, ¿verdad? Una parte que es lo que no nos gustaría que fuera y otra parte que es lo que nos gustaría que fuera, ¿verdad? Una parte en donde ya ha habido una comunidad derrotada y una parte donde hay una comunidad en resistencia, que ocurre mucho acá en Latinoamérica, que pues vemos Guatemala desde El Salvador y acá por lo menos todavía tenemos una ley contra la minería que se consiguió a precio de sangre por tantos y tantas que lucharon. En Guatemala no existe una ley contra la minería, entonces hay extracción, la gente padece. Hoy en esta coyuntura nos encontramos con una situación, con una mina que le dicen Cerrón Blanco, que tiene como que un vertedero de desechos sobre el río Lempa, que el río Lempa es un río que atraviesa todo el territorio salvadoreño. Y justamente pasa eso, ¿verdad? Un lugar en donde ya han sido derrotados por la industria minera, eh, conectando con otro lugar en donde todavía hay una resistencia fuerte contra eso. Y bueno, un río que nos une y que también nos va trayendo todos esos desechos que provienen de ese extractivismo, ¿verdad? Que amenaza también contra nuestra salud. Y bueno, un gobierno, un estado indiferente que no se planta frente a esto y solamente hace como que si no existe. Y, y bueno, es una cuestión de coyuntura, pero tiene relación con lo que vemos en la imagen porque justamente nos encontramos con un río que es contaminado en la imagen central, ¿verdad? Que a pesar de que esa comunidad está en resistencia, ya se enfrenta a pues, las repercusiones de, de pues sí, digamos, el triunfo de esa industria sobre otros territorios, que no somos territorios aislados, estamos interconectados. La naturaleza no tiene fronteras, los ríos no tienen fronteras, los ríos van y vienen, y lo que pasa en un territorio le afecta a otro. A veces no se percibe pronto, pero llegará el momento en donde sí sea. Dentro de la imagen hay otros símbolos, por ejemplo, en el cielo nos encontramos con el sol en la parte del deber ser, de
Y en la parte, digamos, del conflicto, de la depredación, nos encontramos con un pájaro que representa a este ángel de la muerte, ¿verdad? Que llega y destruye a los primogénitos, vea, y mata y contamina y tal. Entonces, por eso el pájaro tiene una calavera que representa ese como eh, ave de rapiña que llega a comerse los cuerpos de los otros seres vivos que ya están muertos. Y en la parte de la gente, donde está el conjunto de personas, hay otro pájaro que representa la vida, que representa la comunidad, que representa el espíritu de lucha, que va desde la base, desde abajo, a luchar contra todo esto que se impone, que, que, pues sí, ¿verdad? Que ejerce un dominio, un control. Y bueno, le acompaña el maíz de nuestra tierra, el criollo que resiste por sí mismo, que no necesita de que le pongan a esos agrotóxicos, que no necesita que se le ponga tanta cosa, que crece y es fuerte por sí mismo. Con la fuerza del maíz va y va en contra de esa máquina. Encontramos dentro del grupo de personas, en ese montón de gente, un hermano mayor que grita en toda comunidad, en todo movimiento, hay un hermano mayor, una hermana mayor que eleva la voz. Ahí en el libro de Convertir yo tengo entendido que hay muchos hermanos y hermanas mayores, ¿verdad? Y en sus vidas encontramos esa historia, ¿verdad? De que se hace concreta, la lucha que se hace concreta, territorio, en una coyuntura, en una comunidad. Y al frente nos encontramos con una mujer que intenta parar, ve, a ese Goliat. Entonces esa imagen de David contra Goliat, de esta mujer que entiende lo importante que es para ella el río, que entiende lo que es importante para ella el árbol, que prefiere el río y el árbol a el progreso o el concepto de progreso que nos ofrece el sistema, ¿verdad? De desarrollo que nos ofrece el sistema. Y se planta firme contra ese Goliat y defiende a su comunidad. Entonces, también dentro de ese grupo encontramos, pues sí, un hombre que tiene en sus brazos un niño, que representa esas paternidades que tiene que ejercer, valga la redundancia, su paternidad, que tienen que hacerse cargo de sus hijos y que tienen que asumir, ¿verdad? Esa carga de trabajo reproductivo que les corresponde. Entonces, dentro de la imagen también está esa situación representada y esa mujer que tiene derecho a organizarse, que tiene derecho a participar de la defensa de su comunidad y de las luchas de su comunidad, que se para al frente y defiende. Entonces, tenemos esos símbolos y esos elementos ahí, la fábrica al fondo que echa humo al cielo, el cielo de un lado oscuro, del otro lado más claro, que es lo que ya se ve en algunos lugares, ¿verdad? Que los cielos son oscuros por la cantidad de, de gases de efecto invernadero que se están emitiendo, ¿verdad? En las montañas del lado celeste, donde está el cielo con el sol, nos encontramos con montañas vivas, diversas, por eso tienen bastantes colores, donde todavía hay nacimientos de agua, donde todavía vemos la bruma, donde todavía vemos el verde, ¿verdad? Son esas montañas que todavía no han sido depredadas, que todavía no han sido puestas en servicio del desarrollo. Han sido montañas que se han mantenido todavía vivas. Acá en El Salvador todavía tenemos muchas montañas así, allá en Morazán, allá en Chalatenango, que alegra la vista verlas recubiertas de tantos árboles, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, otras montañas que no están así, que ya han sido afectadas por el cambio climático. En El Salvador hay una gran parte de certificada, o sea, que ha tenido ese proceso de certificación, que forma parte también del corredor seco de Centroamérica, que se va ampliando y desmejorando con el tiempo. Es una parte bastante amplia del territorio, pero todavía quedan algunos otros territorios y montañas verdes. Eh,
es tremendo porque el cambio climático no lo provocamos nosotros y nosotras desde estos territorios, pero nos afecta y bueno, tenemos ese escenario de la imagen. Nos encontramos montañas muertas y tenemos montañas vivas, montañas que nos dan agua y montañas que no nos dan nada. Bueno, ese es más o menos los elementos que encontramos en la imagen.